Gracias, Daniel. Y justamente hace unos minutos les comentábamos de este evento que celebró en Cancún, en Quintana Roo, que desde el pasado viernes y hasta el 17 de diciembre se celebra en este estado la tercera conferencia, la 13ª conferencia de las Naciones Unidas sobre biodiversidad, la COP13, y justamente tenemos en la línea telefónica al secretario de Turismo, Enrique de la Madrid. Muchísimas gracias por estar con nosotros, secretario. Muy buenos días. Omar, muy buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien, un placer saludarlo. Y justamente uno de los objetivos es la integración de la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad en los planes, programas y políticas sectoriales e intersectoriales, con énfasis en los sectores agrícola, forestal, pesquero y justamente lo que nos compete con ustedes, el turístico. ¿Cómo entender que la biodiversidad impacta directamente en los programas turísticos, por supuesto, que usted lidera para nuestro país? Sí, como no, Omar, pues efectivamente tuvo lugar este fin de semana lo que se llama el grupo de alto nivel, un grupo de alto nivel a nivel ministerial de lo que es esta convención de la ONU en materia de biodiversidad. Y esta es la número 13 que tiene lugar en México, y lo novedoso, y que se fue a iniciativa de México, es que en lugar de que solamente se junten los ministros del medio ambiente del mundo, pues esta vez nos invitaron a los sectores, como bien dijiste, el forestal, el agrícola, el pesquero y el turístico, para precisamente hablar de cómo integrar la visión del cuidado de la biodiversidad en nuestros programas de trabajo en cada uno de los sectores. Y en el caso turístico es evidente que nosotros en el turismo, parte de nuestro gran capital, parte de lo que ofrecemos como país, es exactamente nuestra biodiversidad. Somos el cuarto país más grande del mundo en materia de especies, de animales, de plantas, y eso lo hace muy atractivo. Eso hace que en el mundo cerca de la mitad de la gente que viaja con motivos de placer, lo hace porque también quiere estar cerca de la naturaleza. Entonces es un interés mutuo. Por un lado, nosotros en el turismo nos interesa conservar el medio ambiente porque es parte de lo que ofrecemos, es parte de lo que ofertamos como país, pero también la biodiversidad, y los ministros del medio ambiente se dan cuenta que para preservar el medio ambiente necesitan justamente influir sobre nosotros, y también necesitan generar recursos para poder pagar los mantenimientos, para poder conservar este lugar tan maravilloso que tenemos en nuestro país. Secretario, muy buenos días, los saluda con mucho gusto Ana Cristina Olvera. Bueno, precisamente usted toca, muy buenos días, usted toca un punto muy importante, que es cómo generar los recursos para completar esta conservación de la biodiversidad de nuestro país. Usted en el área del turismo, ¿cómo involucrar, cómo integrar a las empresas, a las grandes empresas que se dedican al turismo en México a estas medidas y a estas políticas que se están proponiendo en esta COP13? Sí, pongo ejemplos en la parte, digamos, quizá más palpable. Si uno piensa que simplemente es diciendo, decretando zonas, áreas protegidas, pero no haciendo mucho más, la realidad es que pues la realidad se impone. Tienes, por ejemplo, necesidades económicas, pueblos indígenas en nuestras zonas, en nuestros bosques, que si no encuentran y no tienen otra alternativa económica, pues tiras el árbol, lo usas para consumo de madera, lo usas para calentarte, y así, por ejemplo, en muchas otras partes del mundo, quizá en África, tienden a matar los animales para venderlos. Y si no lo integras a alguna otra actividad productiva que te permita y que tengan incentivos para mantenerlo, pues se va a deshacer. En el caso nuestro, por ejemplo, si tú desarrollas proyectos de ecoturismo, si tú involucras a las comunidades, si ellos van viendo que hacen más dinero conservando el medio ambiente que destrozándolo, es la manera como vas generando incentivos. En el caso, por ejemplo, de los grandes desarrollos de sol y playa, que los tenemos muchos en México, pues es generar una conciencia en todos de que deberemos de ser siempre compatibles con el medio ambiente, quizá cada vez desarrollos más amigables, menos densos en gente, cuidando el agua, que se den cuenta, que nos demos todos cuenta que preservándolo ganamos más, y ganamos más hoy y ganamos más sobre todo en el largo plazo. Eso es generar una conciencia, pero muy basado en los números al final del día. Es un buen negocio conservar, ese es el punto. O ahorras dinero porque conservas, o generas ingresos porque conservas. Yo creo que eso todavía es un aliciente más poderoso. Así es, secretario, y es que vale la pena destacar que este COP13 son eventos donde aglutinan a líderes de distintos países, también a la sociedad civil, también a empresas, organizaciones no gubernamentales. Es decir, es un esfuerzo que busca justamente mantener a lo largo de los años, independientemente
de quién estén gobernando, no solo en México, sino en otras partes del mundo o en todo el mundo, y esta sustentabilidad. ¿A qué compromisos se llegaron de aquí al corto, mediano y largo plazo? Hay una serie de recomendaciones que también se emitieron en la declaración que tuvo lugar este fin de semana, y que además, para aclarar, esto fue, repito, el grupo de alto nivel a nivel ministerial. Hoy el presidente de la República aquí en Cancún inaugura propiamente los trabajos de la convención, que duran prácticamente un par de semanas. En esa ya no estaré yo, eso ya más bien se quedan aquí los especialistas, y es ahí donde van detallando con más cuidado cuáles son las acciones a las que uno se les compromete, pero simplemente en voz alta, en materia turística, conciencia, educación, generar más conciencia del tema a todos los niveles, desde el mismo turista cuando viajamos por los diferentes destinos, los desarrolladores, y yo haría también mucho énfasis en las autoridades locales, las autoridades municipales, porque al final del día en nuestro país esto es una materia local, el uso de suelo, el permiso de construcción, los planes de desarrollo urbano son locales, y es ahí donde también tenemos que generar esta conciencia de que no por un beneficio de corto plazo pongamos en riesgo la sustentabilidad del desarrollo. Entonces, creo que lo más relevante de esta reunión es haber reconocido que solamente trabajando juntos los sectores productivos y los medioambientales es que realmente tenemos posibilidades de conservar y preservar el medio ambiente. Secretario, bueno, usted lo menciona muy bien, se trata de colaborar entre los sectores, diferentes sectores, pero también internacionalmente, por eso esta cumbre es internacional. ¿Cuáles serían, por ejemplo, pues aquellos países, aquellas ciudades que están teniendo una actividad pues de punta en estos aspectos, y México qué estaría aportando particularmente? Pues yo te diría que para México la gran aportación de nuestro país fue hacer ver que este tipo de reuniones tenían que participar las cabezas y los representantes de otros sectores, el pesquero, el agrícola, el turístico y el forestal, y creo que esa es una primera grandísima aportación. No había habido 13 COPs, bueno, 12 antes que esta, y siempre habían sido más bien entre los propios ministros de Medio Ambiente. Eso no resuelve por sí mismo el tema, es como cuando están entre conversos hablando entre sí mismos, pues todo el mundo está de acuerdo en algo, pero pues hay que irse ahora a convencer a las personas que viven de la agricultura, los que viven de la pesca, del turismo, del bosque, de que es un buen negocio conservar. Te diría también que aquí aprendí que hay muchas, es como en México, en México el turismo representa el 8.7 del PIB, que es un número muy alto, es más grande que en la construcción, más grande que el sistema financiero, más grande que el sector agropecuario en la parte primaria, pero hay estados y hay países que representan el 80, muchas de las islas en el mundo viven del turismo, difícilmente viven de otra cosa. Y esas islas también están, digamos, en riesgo ante los temas que también ligados de cambio climático, el aumento de los grados de la temperatura, el deshielo. Entonces ahí también una enorme conciencia de que lo que está en juego es la sobrevivencia, no solamente una actividad turística, no solamente una actividad productiva. Entonces, realmente estamos en una etapa en donde se necesita mucho más acción de todos nosotros, una para revertir el daño que ya hemos hecho, bueno, yo diría primero para detener que no lo sigamos haciendo, revertir el daño que hemos hecho y al final del día todos tomar conciencia pues de que este es el único planeta que tenemos, este es el que todos vivimos, de todos los sectores en donde participamos, vivimos de él. En el turismo, repito, pues viene aquí a la gente, sí, tenemos maravillosos hoteles, pero vienes al mar, vienes a los bosques, vienes a la naturaleza, a eso vienes. Y si no lo cuidamos, pues entonces perdemos la razón misma de muchos de los viajes de los turistas en México y en el mundo. Así es, secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, pues interesante este diálogo, interesante ver cómo se están confabulando, coordinando, integrando las distintas áreas para preservar la biodiversidad y cómo impactan de manera definitoria en algo tan importante como México. Usted lo decía, 8.7% del PIB, el sector, la industria turística, algo tan importante para nuestro país y para nuestra economía y nuestra sociedad, por supuesto. Gracias por estar con nosotros en México al Día, secretario. Gracias a ustedes, al contrario, muy buenos días.